Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos en esta jornada de día lunes 4 de diciembre. Un mes que es muy especial en materia de derechos humanos porque el próximo día 10 se conmemoran 75 años desde la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hito que, por cierto, cambió completamente el paradigma respecto de cómo vemos este tema en el mundo entero y que, por supuesto, es motivo importante de análisis, sobre todo en tiempos donde efectivamente no por pocos sectores, lamentablemente, algunos principios que están contenidos en esta declaración han sido cuestionados o puestos en objeción. Bueno, va a haber una actividad a propósito también en nuestra casa de estudios respecto de este tema, y es precisamente de esto que vamos a hablar en esta nueva edición de Agenda en Derechos Humanos con el académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría y Extensión y Comunicaciones de nuestra casa de estudios, el profesor Claudio Nach. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido acá nuevamente a la radio. Muchas gracias, Claudio, y sí, muy contento de estar de regreso acá en la radio. Estuve unos días fuera, estuve la semana pasada ahí en Honduras. Después te puedo contar un poco porque un par de cosas bien interesantes quería compartir ahí con los auditores si nos da el tiempo, pero lo primero es lo que tú planteas. Este mes, como siempre, está marcado en materia de derechos humanos por la conmemoración del 10 de diciembre, el Día Internacional de Derechos Humanos. Este año tiene una particularidad. Yo creo que hay ciertos números que siempre son muy llamativos. Se cumplen 75 años desde la adopción el año 48 de esta declaración. Y como tú muy bien señalas, esta declaración es un hito fundamental en materia de derechos humanos. Marca un nuevo paradigma en términos de que la protección de los derechos humanos no es una cuestión que solo le interesa o debiera ser responsabilidad de los estados y nos interesa a cada uno de nosotros, los individuos, sino que la comunidad internacional también tiene mucho que decir en esta materia, y la declaración representa además un cambio cultural. ¿En qué sentido? Es la constatación de que era posible, con todas las diferencias culturales, políticas, religiosas, de intereses que podamos tener, era posible ponernos de acuerdo en un listado de derechos y libertades que la comunidad internacional iba a comprometerse a velar porque los estados cumplieran con estos compromisos. Pero hay algunas cuestiones ahí también interesantes en la historia de ese proceso que si te parece, la podemos ir conversando, de cómo surgió el rol de Chile, que fue un rol bastante importante. Hay algunos temas que a veces no se conocen bien y los auditores, yo creo que es bueno que los tengan como antecedentes en este año. Sí, eso es importante, profesor, porque, claro, uno tiene la noción básica, ¿no?, respecto de cómo esta declaración es una suerte de, o es una consecuencia respecto de la tragedia que vivió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, pero no hay mucha conciencia, ¿no?, respecto de cómo fue el proceso en sí y de las dificultades también que hubo para acordar algo que quizás a ojos de la historia parecía tan elemental y tan básico. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, es un proceso bien bonito de recordarlo, porque además yo creo que nos entrega varias lecciones para lo que hoy día estamos discutiendo. Es decir, hoy estamos a 75 años en un momento muy complejo desde el punto de vista de derechos humanos. Estamos con una guerra que ha marcado el debate todo el año ahí en Ucrania y Rusia, y con el genocidio en curso en estos minutos en Gaza. La humanidad se vuelve a conmover, y algo similar sucedió ahí al término de la Segunda Guerra Mundial.
la idea que era central en ese minuto en la discusión era que no se podía dejar a los estados sin un control respecto de la forma en que estos trataban a las personas sujetas a sus jurisdicciones, lo que había sucedido particularmente con el régimen nazi en Alemania, el holocausto del pueblo judío. Y ahí esto es muy interesante porque ahí la idea era un mundo en reconstrucción donde habían ciertos instrumentos a utilizar. Por ejemplo, la idea de las Naciones Unidas, un tratado internacional que permitiera tener un foro para discutir los temas que le interesaban a la comunidad internacional en su conjunto, acuerdos económicos, acuerdos en materia comercial, en materia financiera y en derechos humanos. La primera respuesta fue, bueno, tengamos lo mismo que en las otras grandes áreas que hoy día se están discutiendo. Uh-huh. Tengamos un tratado de derechos humanos con una corte que proteja los derechos humanos. Y ahí es muy interesante, Claudio, cómo se cruza el tema de los intereses de los estados. ¿Por qué? Porque los que habían ganado la guerra tenían desincentivos para tener un sistema fuerte de control, es decir, la Europa triunfante, su sistema colonial, Rusia triunfante con Stalin en el gobierno, Estados Unidos triunfante, pero con todo el tema de segregación racial, que una década después ya comienza a generar una serie de manifestaciones y otro. Entonces, no hubo acuerdo para tener lo que probablemente se hubiese llamado un Tratado Universal de Derechos Humanos. No hubo acuerdo. Y ahí en lo que sí hubo acuerdo, y gracias a gente extraordinaria en ese minuto, dentro de ellos la señora Eleanor Roosevelt, que impulsó que no podía no haber una respuesta. Y ahí empieza a cuajar la idea de que si bien no podía tenerse un tratado, Europa tuvo un convenio años después, pero en ese minuto no había acuerdo, pero sí tener una declaración, al menos una carta de intenciones. Y eso es lo que el año 48 se adopta en diciembre, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en ese minuto se pensaba como ciertos principios inspiradores, no un documento vinculante. Hoy día, 75 años después, ya se entiende que es un documento que la costumbre internacional ha sido tratado como un documento vinculante, interpreta la Carta de las Naciones Unidas. Hoy día tiene un estatus distinto, pero su historia original era precisamente un acuerdo cuando no había espacio para un acuerdo político más amplio, como hubiese sido un tratado. Entonces, eso da cuenta de la progresividad en derechos humanos, de la necesidad de actuar con convicción. A veces no se obtiene todo lo que uno esperaría en el momento que uno lo desea, sino que son procesos muy largos. Piensa tú, Claudio, que recién el año 76 entraron en vigor los pactos, los que conocemos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recién se suscriben el 66, pero logran la firma del 76. Es decir, la idea de tener un tratado vinculante tomó 30 años, pese a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Estos son procesos de largo aliento. Le iba a preguntar precisamente respecto de eso, profesor, acerca de este proceso, de todo esto que ha ocurrido en 75 años y cómo ha ido evolucionando también la concepción de los derechos humanos y la adopción también de esta misma carta. Porque, por ejemplo, uno dice, hoy en día varios de estos derechos o incluso la misma Naciones Unidas está siendo objetada por distintos sectores. Pero si uno empieza a ver y para atrás, en realidad ha sido un proceso constante. Siempre ha estado esto bajo objeción. ¿Cómo ha sido ese proceso? A ver, si uno lo ve desde la siguiente óptica, yo creo que se entiende mucho mejor. ¿Qué es este sistema que se ha ido construyendo a partir de la Carta de la Declaración Universal? Es un sistema que busca ponerle límites al poder.
Y eso siempre va a generar tensión. Va a generar tensiones respecto de quienes son los destinatarios de las obligaciones, los estados, que obviamente siempre tratan de tener más espacio de libertad, entre comillas, respecto de una comunidad internacional que pretende ponerle límites a lo que puede hacer, a lo que no puede dejar de hacer. Y por otra parte están las demandas de la ciudadanía, que siempre son más derechos, mejor protección. Entonces es un sistema que vive en torno a esas tensiones. Y yo te diría, Claudio, que a mí me parece eso muy bien. A mí un sistema de derechos humanos donde el poder, en este caso los estados, estuvieran muy contentos con él, a mí me preocuparía, porque querría decir que muy probablemente no está haciendo bien su trabajo. Es natural, es propio de la naturaleza de los derechos humanos generar tensión con quienes detentan el poder, sea del signo político que sea de la visión religiosa que uno quiera. Quien detenta poder, hay que buscar formas de limitar ese poder. Y eso siempre va a generar tensiones. La característica, para que los auditores lo vean en una perspectiva histórica, ha sido cómo ir fortaleciendo precisamente ese sistema, y para eso se pasó de esta declaración a tener tratados en materia de derechos humanos. Hoy día tenemos un amplio cuerpo, no solo los pactos principales a los que he hecho referencia, sino que la Convención de Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, discriminación racial, en materia de desaparición forzada, tortura, personas, trabajadores migrantes, personas en situación de discapacidad, etcétera. Se ha ido formando un cuerpo, que la idea es tener un cuerpo de normas, pero que vaya acompañado de ciertos mecanismos de protección. Y ahí aparecen las cortes internacionales, los comités en Naciones Unidas, la Comisión Interamericana en nuestra región, la Comisión y la Corte Europea en África, la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, son mecanismos que permiten que estos derechos puedan tener eficacia o apuntar a esa eficacia. Obviamente es un sistema que responde a la realidad de las violaciones de derechos humanos. Entonces siempre ahí hay una expectativa que de alguna manera es difícil de satisfacer. Es decir, en momentos como hoy, en momentos de crisis de derechos humanos a nivel mundial, en tiempos de regresión autoritaria que hemos hablado en tantos programas en los últimos años acá en la radio, en esos momentos obviamente el sistema internacional busca dar eficacia a los derechos, pero se encuentra con obstáculos, se encuentra con serios problemas, y ahí es donde nuevamente entra de alguna manera también la política. Si esto es limitar al poder, es limitar a la política, y para eso hay que actuar dentro también de los cánones de la política. Y eso uno podrá gustarlo o no, pero son las reglas del juego. Entonces se produce nuevamente la tensión, órganos que tienen que actuar, una sociedad civil que impulsa esa actuación, pero por otra parte estados, y sobre todo estados con mucho poder, que buscan limitar esa actuación. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Es la forma en la que va dando estructura a lo que conocemos hoy día como Sistema Internacional de Derechos Humanos. Si no existiera el sistema, Claudio, si no existieran Naciones Unidas, hoy día estaríamos discutiendo, necesitamos un espacio para conversar los grandes problemas de la humanidad. Si no hubiese un sistema de derechos humanos, estaríamos planteándonos, tengamos una declaración al menos que limita a los estados, tengamos normas sobre cómo conducir la guerra, tendríamos una discusión sobre tengamos una corte que sancione a quienes cometen crímenes de guerra, genocidio. Hoy día tenemos eso. Hoy día, si tú ves, la pregunta es ¿por qué no están siendo tan eficientes esos mecanismos? Bueno, ahí es donde tenemos que hoy día dirigir los esfuerzos, a no desmontar el sistema, sino que darle eficacia al sistema, y en eso
cada uno de nosotros tiene efectivamente un rol que cumplir. Sí. Y a propósito de ese último desafío, ¿no? De la necesidad de fortalecer este sistema, tomando en cuenta además que es algo que está en completa evolución, van apareciendo nuevos problemas, nuevas complejidades que obligan a replantear una serie de cosas. Sin ir más lejos, acá en Chile hubo un debate, por ejemplo, en el proceso constitucional anterior respecto de si se debía considerar, por ejemplo, sujeto de derechos a los ecosistemas, al medio ambiente, que fue algo que generó bastante debate. ¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar el sistema internacional de derechos humanos ante este escenario? Ahí hay, yo creo que un gran desafío del cual se desprenden muchos otros. ¿Cuáles son precisamente las amenazas del poder frente a la vida de las personas, los entornos en los cuales estamos insertos, las nuevas tecnologías que de alguna manera tensionan los parámetros tradicionales? El año y una enseñanza de la historia, el año 46 al 48, cuando se discute la Declaración Universal, fue Chile, a través de su representante en Naciones Unidas, Hernán Santa Cruz, que representó la posición de América Latina en la discusión de la declaración, y fue Latinoamérica la que planteó que la declaración debía contener derechos económicos, sociales y culturales. Vino desde ahí y logró convencer esta delegación encabezada por Chile de que se incorporaran en el texto de la declaración. ¿Por qué? Porque era una necesidad de tener un instrumento internacional que contemplara las obligaciones de los estados en materia de vivienda, educación, seguridad social. Lo que hay que hacer hoy día es ese mismo ejercicio, ver cuáles son esas necesidades de protección, formular propuestas, en este caso propuestas de tal vez nuevas normas, pero también nuevas prácticas, cómo utilizar las cortes internacionales para ampliar y profundizar la protección. Se requieren también estrategias adecuadas, cómo nos ponemos de acuerdo distintos actores que tienen intereses concurrentes en un cierto tema y actuamos en conjunto. Nadie aisladamente logra transformaciones importantes, siempre son procesos colectivos. Entonces, una adecuada lectura de la realidad, una base sólida, técnica, alianzas políticas y sobre todo capacidad de movilización. Estos cambios nunca se logran si no hay una sociedad civil empoderada moviendo los límites de lo posible. Yo creo que esos son, en estos grandes temas, nuevas tecnologías, cambio climático, derechos de grupos históricamente discriminados, son hoy día desafíos importantes para ampliar y mejorar la protección cuando estamos en tiempos de que esta regresión autoritaria, estas posiciones neoconservadoras, lo que quieren es precisamente retroceder en eso. Nuevamente tenemos ahí una tensión que resolver en el ámbito interno y también en el ámbito internacional. Bueno, profesor, estamos conversando con el doctor en Derecho, académico, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios, presidente además de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach, a propósito de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y a propósito de esto, se va a llevar a cabo una actividad el próximo miércoles 12 de diciembre en la Casa Central de nuestra Casa de Estudios. Nos quedan unos minutos, profesor, pero para comentar lo que va a ser esa actividad y también a invitar a la gente a que participe. Sí, una invitación a todos los auditores y auditoras y además que siempre nos están acompañando. El martes 12 de diciembre a las 17:30 horas, martes 12 a las 17:30 horas en Casa Central, en el Salón de Honor, vamos a tener el día donde vamos a conmemorar los 75 años de la Declaración Universal y vamos a lanzar un libro que para la Cátedra de Derechos Humanos es muy importante porque da cuenta de todo el proceso de entrega de las distinciones póstumas y simbólicas a estudiantes de la universidad detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos entre el año 73 y el 90.
y vamos a contar además con una conferencia que va a presentar, digamos, el libro y la conmemoración de los 75 años, que va a estar a cargo de Manuel Guerrero Antequera, que es académico del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que ha lanzado este año su libro Sociología de la Masacre, donde yo creo que es una de las reflexiones más profundas sobre todo lo que estamos viviendo en estos días. Así que estamos muy, muy contentos de que Manuel vaya a estar ahí presentando estas reflexiones. Así que todos invitados, invitadas ahí el martes 12 de diciembre, el próximo martes a las 17:30 horas en Casa Central. Ahí está hecha la invitación. Yo tenía miércoles 12, pero no es martes 12. Estaba mal ahí anotado lo que tenía ahí en la pauta. Bueno, profesor Claudio Nach, como siempre, agradecerle el tiempo que tiene para conversar con nosotros respecto de estos temas acá en la radio. Lo esperamos, bueno, no sé, en enero o sí, pues, lo esperamos en enero entonces, sí, en la previa de las vacaciones. En enero nos veremos y vamos ahí a ver cómo se nos vienen los meses de verano nuestro en estos temas. Y yo quiero hacer uno en 30 segundos. La semana pasada, te quería contar, Claudio, y a los auditores, estuve toda la semana en Honduras, en una misión de Naciones Unidas, precisamente en los temas de derechos humanos vinculados con corrupción. Y lo quería reflexionar porque nosotros acá en Chile siempre pensamos que estamos a años luz de todo el resto. No sé, tenemos una cosa algo isleña, no sé, de pensar que siempre estamos mejor que el resto. Y es interesante en un país que tiene tantos problemas como Honduras en materias de derechos humanos y en materia de corrupción, cómo están enfrentando con mucha más decisión los temas de corrupción y su impacto en los derechos humanos que lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que hay que ser más humildes en este país, en Chile, y mirar otras experiencias. En Honduras, por ejemplo, han desarrollado unidades especializadas en su fiscalía para perseguir la corrupción, el crimen organizado. Tienen un sistema judicial que funciona especializado en estos temas, lo cual permite enfrentar con mucha mayor capacidad técnica estas cuestiones. ¿Y con qué están discutiendo ahora precisamente? Financiamiento ilegal de la política, ¿a través de qué? De la creación de fundaciones, ONG y otros, exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Ahí hay que adoptar. Hoy día en Chile estamos, yo creo, a tiempo aún, estamos a tiempo de profundizar nuestra respuesta como Estado en esta materia, y uno cuando mira las experiencias comparadas, uno se da cuenta que aquí no estamos haciendo todavía todo lo que es posible hacer para enfrentar fenómenos tan complejos como la corrupción a alto nivel o la gran corrupción, y tampoco el crimen organizado. Yo creo que es bueno tener una mirada comparada y ver por dónde podemos avanzar. Así que mi invitación es a eso,